Buenas, mi nombre es Juan Carlos y hoy presento el video número 2 de temas relacionados con lenguajes compiladores e intérpretes. El día de hoy voy a estarles hablando sobre los autómatas. Bien, vamos a definir primeramente lo que es un autómata. Un autómata corresponde a un sistema que posee un conjunto de reglas que realizan un encadenamiento automático y continuo de operaciones y algoritmos que son capaces de procesar una información de entrada para de esta manera producir una información de salida. Bien, antes de continuar es importante definir algunos términos que se relacionan con el concepto de autómata. Primeramente tenemos lo que es un símbolo. Un símbolo es un carácter o una pieza que tiene sentido o algún valor dentro del autómata o dentro de la información de entrada del autómata. Posteriormente tenemos lo que es una palabra que corresponde a una cadena conformada por varios símbolos. Después tenemos lo que es un alfabeto que corresponde al conjunto de todos los símbolos que están definidos en la entrada del autómata. Y después tenemos lo que es un lenguaje, que corresponde al conjunto de palabras formados por los símbolos mencionados anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de autómatas. Primeramente tenemos lo que son los autómatas finitos, que corresponden a sistemas que se definen en términos de sus estados. Los estados corresponden a piezas que conforman el autómata que facilitan el procesamiento de información. En este caso vamos a representar ese conjunto de estados con la letra Q y los estados en este ejemplo serían A, B y C. Posteriormente tenemos también lo que es el abecedario o el alfabeto más bien, que está contemplado en el conjunto denotado con la letra sigma, que en este caso serían esos que podemos observar ahí abajo y que juntos van a conformar el alfabeto de entrada del autómata. Después tenemos lo que es la función delta, que corresponde a una función de transición, y lo que nos va a decir esta función es de qué manera están relacionados entre sí los estados del autómata. Es decir, van a estar relacionados entre ellos y lo van a hacer mediante los caracteres definidos dentro del alfabeto. También tenemos lo que es el estado inicial, que es por el estado en donde se va a iniciar el proceso del autómata, que en este caso, para efectos de nuestro ejemplo, va a ser el estado A. Y después tenemos otro conjunto que corresponde a los estados de aceptación, que para este ejemplo también va a ser el estado A y el estado C. Cabe resaltar además que los autómatas finitos se definen en términos de las entradas que reciben, como ya se puede ver, porque también necesitan del alfabeto de entrada, y también se definen en términos de la salida que el autómata va a producir. Bien, aquí podemos observar un ejemplo de un autómata finito, que como podemos observar lo que hace es tomar cada uno de los caracteres de entrada, que en este caso sería la palabra que observamos ahí en medio, y vamos a iniciar, como se mostró en el ejemplo anterior, por el estado A. Y lo que va a hacer es ir recorriendo los estados hasta poder analizar toda la palabra. En este caso no sería aceptada porque no estamos finalizando en un estado de aceptación. Podemos observar que inicialmente toma el carácter A y vuelve a caer dentro del nodo inicial que sería la A. Luego continúa con el siguiente carácter que es medio extraño. Luego pasaría al nodo C. Del nodo C saltaría al nodo B con la M y el B caería en el mismo con la letra E. Pero como podemos observar, como el B no es estado de aceptación, entonces la palabra es rechazada y por lo tanto no se produciría ninguna salida, ya que la palabra no se acepta por el autómata. Bien, ahora tenemos lo que es un autómata finito determinista, que corresponde a un autómata en el cual cada estado puede o no tener una sola transición por cada símbolo del alfabeto. Es decir, que para cada estado y símbolo del alfabeto habrá un único estado siguiente, permitiendo saber siempre cuál será el siguiente estado. Otra característica importante es que debe tener un solo estado inicial y que además cualquier cantidad de estados de aceptación
pueden estar contemplados dentro del autómata finito determinista. Es decir, que puede tener o todos los estados, es decir, que todos los estados sean de aceptación o ninguno. Bien, entonces como observamos en este ejemplo, podemos ver que cada estado que posee, digamos, o conecta a otro estado mediante algún carácter del alfabeto, solo lo hace una vez. Es decir, el estado A no puede conectar a otro estado con el carácter A minúscula si ya lo está haciendo con él mismo. Entonces, así es como se puede observar que cada uno de los estados definidos en este ejemplo solo utiliza un carácter una vez para relacionarse con otro estado. Y aquí en este caso, la palabra ejemplo que podemos observar ahí, sí sería aceptada porque observamos que la letra E al final recae sobre un estado de aceptación y todas las transiciones están siendo permitidas, ya que cada carácter se puede encontrar em, en medio de una transición entre dos estados. Además tenemos el estado inicial A y tenemos dos estados de aceptación, que en este caso es A y C. Ok, ahora tenemos lo que es un autómata finito no determinista, y este autómata corresponde a un sistema en el cual cada estado puede o no tener una o más transiciones para cada símbolo del alfabeto. Es decir, si en el pasado solamente podíamos tener una por carácter, este otro autómata puede tener varios por carácter. Como se puede observar, el estado C se relaciona con A, tanto con A como con B, con el carácter M. Es decir, este es la característica principal de este tipo de autómata, que se puede relacionar un estado con otros dos o con más, o incluso con uno o ninguno, con un determinado carácter que esté contemplado en el alfabeto, eso sí. Ahora tenemos lo que es un autómata finito no determinista con transiciones vacío, que está representados mediante el símbolo epsilon. Y este corresponde a los autómatas que permiten alcanzar a otros estados sin leer ningún símbolo, donde las transiciones son más directas y además están representadas mediante ese símbolo epsilon. Como podemos observar, de A a C hay una transición con un epsilon. Entonces, si analizamos la palabra de entrada, que en este caso sería AMEM, como se observa ahí en el medio, sería aceptada por la siguiente razón. De A a C vamos a hacer una transición directa. Bueno, inicialmente tomamos el carácter A minúscula que está en el estado A. Posteriormente pasamos directamente hacia el estado C, donde podemos obtener la letra M cayendo hasta el estado B. A partir de ahí podemos devolvernos hacia el C tomando la E y después tenemos la M. Recordemos que esto se permite porque es no determinista y tomando la M para regresar a A, donde A es un estado de aceptación, entonces la palabra finalmente es aceptada. Tenemos además algunas extensiones que corresponden a sistemas que utilizan los mismos principios de un autómata, por ejemplo como el autómata de pila, que es igual a un autómata finito determinista más una pila. Aquí además el autómata va a tener que considerar los elementos que estén al final, es decir, que estén a punto de salir de la pila, los que están más arriba, por decirlo de alguna manera. Y después tenemos lo que es la máquina de Turing, que corresponde a un sistema que utiliza una cinta eh, sobre la cual van a estar contemplados los caracteres y los va a manipular de acuerdo a una tabla de reglas que va a estar definida. Se dice que una máquina de Turing posee una memoria infinita, lo que lo hace muy poderosa, por cierto. Ahora vamos a ver, para terminar, un ejemplo de un autómata, que además de los gráficos que pudimos observar, puede representarse de manera de una tabla donde se van a representar las conexiones, es decir, cuál estado con cuál, y por medio de cuál carácter lo va a realizar. Entonces ahí tenemos el conjunto Q, que va a contener los estados A, B, C y D. Tenemos el conjunto de caracteres, es decir, el alfabeto, que va a ser A, M y S, el estado inicial que va a ser A, los estados de aceptación A y B,
y la función que va a estar definida por esa tabla que observamos ahí. Y este sería el autómata resultante. Muy bien, eso sería todo por el momento. Los espero para el video número 3 que subiré dentro de aproximadamente 15 días. Hasta la próxima.